Buenas noches. Pues ahí lo tienen, amigos. Son obviamente opiniones que hay, son análisis distintos. Creo que siempre enriquece el conocer opiniones, aunque veo en sus comentarios no siempre estamos de acuerdo. Por supuesto que no, pero creo que si algo se tiene que privilegiar es una, y al menos si quisiera, si hay aquí algún frena, ¿no? Que luego están despistados por acá, que luego aparecen así como que, ay, de la nada les da por venir a informarse de este lado en esta trinchera, y es algo que celebro, que bueno, porque así desfilizamos a la nación. Pues si van a criticar, pues creo que hay formas de criticar, creo que hay formas de decir esto no está bien y hay que argumentarlas. Rescataba lo que decía Andrea Chávez, a la que le mando un abrazo en Sin Censuras, que dice, la oposición o los medios oficialistas de las administraciones o de la burocracia o de la oligarquía del pasado no debaten, porque no tienen datos, no tienen cifras. Y quiero rescatar eso, mis amigos, porque hoy fue tendencia y creo que todavía sigue siendo tendencia en redes sociales Aristegui. Y no precisamente por Aristegui, que es lo peor del caso. O sea, cuando yo vi a Aristegui en Twitter, dije, ¿ahora qué pasó? ¿Ahora qué hizo Carmen Aristegui? Pero cuando Aristegui es tendencia, normalmente no es tendencia por ella. Es tendencia por algo que pasó en su programa. Y con las nuevas mesas de debate, estos análisis que ha estado poniendo Carmen Aristegui sobre la mesa, se han dado cosas muy interesantes, ¿no? Desde las mentadas a modo teatral, bastante guionizadas y sincronizadas, de Sabina Berman y Denise Dresser, hasta el propio, el momento, el día de hoy, en el que se da un debate entre un articulista, así vamos a llamar, un articulista del diario Reforma, Jorge Suárez Vélez, y una investigadora de la UNAM, Elvira Concheiro. Me encanta porque no sé qué tan ilógico les resulta a ustedes, a mí me resultó bastante ilógico, que un articulista del Reforma le dijera hoy a una investigadora de la UNAM que no tiene datos, que no está dando datos contundentes, y que el único dato que diera el articulista del Reforma para argumentar su punto en contra de Andrés Manuel López Obrador es los 105,000, o bueno, ya más de 105,000 muertos por COVID. Aquí hemos analizado a profundidad el tema del COVID. Tenemos un documental que todavía no hemos sacado, entrevistamos opiniones diversas en este documental, desde la propia Lori Jiménez, que es una de las fuertes opositoras del doctor Gatell, hasta un doctor Lorenzo Meyer, para analizar el tema desde distintas vertientes. Y sin tener que siquiera hacer ese análisis, solamente viendo la página, los casos diarios reportados de COVID y viendo cuántos casos se han recuperado y cuántas defunciones hay, si uno fuera tantitito más analista, tantitito nada más tantito más analítico, no necesita ni siquiera saber de estadística, es un tema de lógica, es un tema de sentido común, entendería que sí, efectivamente México pues está mal, claro, tomemos en cuenta el contexto en el que está México, pero podríamos haber estado peor, sí podríamos haber estado peor. ¿Por qué? Uno, de los más de 1,000,000 de casos, siguen existiendo más de 700,000 recuperados contra 110,000 fallecidos. Siguen siendo más los recuperados que los fallecidos. Y a eso súmenle este discurso que no terminamos de entender de querer medidas represivas, pero quejarse por el semáforo rojo. Porque ahí está Alfaro, ahí está Chihuahua, ahí está Durango, ahí está Tamaulipas, que cuando se les empezó a imponer el semáforo y decirles, estás todavía en semáforo rojo, tienes que meter medidas, ellos se quejaban, sobre todo Alfaro, se quejaban de que el gobierno los quería meter en semáforo rojo porque quería paralizar su economía y entonces empezaron con un tema muy complotista sobre el reparto del recurso que les daba la federación, ¿no? Y de ahí parte todo, ¿no? De ahí parte todo esto. Entonces, rescato lo que hoy se debate, no lo voy a poner completo, pero sí rescato en parte el debate entre Jorge Suárez Vélez y Elvira Concheiro, que se dio en Aristegui Noticias. ¿Y por qué lo rescato? Solamente lo rescato, mis amigos, porque no logro entender, y yo creo que lo dije en Twitter, hay que tener cara para ser un articulista del diario Reforma y decir enfrente de una periodista que fue censurada que el gobierno actual te reprime. Creo que hay que tener mucha cara.
muchísima cara para aventarte el tiro de ser un articulista del Reforma y decir que enfrente de una mujer a la que censuró un gobierno, que fue Felipe Calderón y después Enrique Peña Nieto, no fue uno, fueron dos, a la que censuraron por decir lo que no decían los demás medios del calibre, y decir enfrente de ella que el gobierno actual te reprime, cuando todavía sigue siendo el articulista del Reforma que siempre ha sido, y lo único que pasó es que con el ajuste de la política nada más no tienes los mismos privilegios que antes tenías, pero nadie quiere decir que te está censurando. Creo que hay que tener cara para ser Jorge Suárez Vélez versus una Elvira Concheiro, y todavía encima decirle a una investigadora de la UNAM que no te da datos duros, y que el único dato duro que des sea una cifra que no interpretaste y que no entendiste bien y que no analizaste. ¿Son lamentables las defunciones? Sí, pero si lo sacas del contexto real en donde más de 700,000 de ese millón de personas que han contagiado de COVID se han recuperado, ese es un dato mínimo, mínimo, mis amigos, que alguien que presume ser del prestigioso diario Reforma, mínimo, quizás hasta como requisito para escribir ahí, y aparte ser articulista de economía, debería de entender, nada más tantito. Ahí les va lo que pasó a gran escala entre Elvira Concheiro y Jorge Suárez Vélez. A ver, ahí le voy a poner el audio, aguántenme las carnitas. Dicho Jorge Suárez. Una sociedad que está apoyando a un gobierno, y no será porque está sufriendo y porque está entendiendo que todo es peor, y que esto nada más lo entiende una minoría que está viendo afectados intereses, porque sí se tienen que afectar intereses en este país, porque hubo una élite corrupta y una élite que no tuvo llenadero. Esa es la que está hoy viendo las cosas tal cual Jorge Suárez nos las acaba de presentar. Eso me queda muy claro. Pero este país está diciendo otra cosa y por algo será. Yo creo que si se tiene mínima decencia y mínima honestidad, no podemos decir que la corrupción ha sido cobijada, alentada. Por favor, tenemos muchos casos de combate a la corrupción de manera muy consistente, empezando por muchas maneras. Y creo que eso, perdón, ¿me dejas terminar? Y Bartlett incluido, perdone, no, se agarran de tonterías, perdonen que lo diga, pero de nada de fondo, porque no es una persona el que hace la corrupción, es un sistema. Y ese sistema es el que está siendo atacado. Está siendo atacado de muchas maneras que los tiene muy furiosos algunas personas. Entonces se agarran de un caso, de una persona que verdaderamente ni siquiera se ha demostrado. Pero bueno, no quiero interrumpirme, creo que es un tema que hay que tratar con mucha más seriedad, con mucha más a fondo, para poder incluso ver cuáles son sus límites, hacia dónde se tiene que caminar, pero con una oposición vociferante, con una oposición ciega a los hechos que nadie puede estar en contra de estar persiguiendo a las personas que se está persiguiendo por el asunto de miles de millones de pesos desaparecidos en este país, un sistema de estar saqueando al erario, formas como muchas formas que ha tenido la construcción de un sistema de corrupción. Y lo primero que hay que decir es desnudar ese hecho, como ha hecho este gobierno. Creo que es muy importante. Y lo siguiente es estar dando pasos no espectaculares como se solía dar en el país, porque la corrupción es una historia muy larga. Entonces llegaba el nuevo gobierno, hacía un acto espectacular y nada más. Esto es lo que en esta ocasión no ha ocurrido y yo lo celebro. Me parece que hay que ir con pasos muy consistentes, que tenemos que hacer una cosa de una manera mucho mejor, mucho más fundamentada, y sobre todo
basada en el derecho. No podemos de otra manera. Tenemos que construir un país con unas reglas diferentes, una sociedad que no le entre al moche, pero cuando teníamos muchos de los medios metidos en esto, cuando tenemos a muchas de las universidades metidas en fraudes increíbles, ¿no? Bueno, pues yo creo que sí estamos hablando de cosas muy profundas como para que me salga con un hecho, con una persona. No, a ver, vamos hablando de los acontecimientos que en realidad pueden estar conformando una política, conformando una visión de cómo se tiene que sanear a este país. Y yo Jorge pondría Suárez Vélez. pero, sí, gracias, Sí, gracias. si quieres, déjame hacer un momento, Elvira, para escuchar a Jorge Suárez Vélez. Sí, me sorprende mucho que la doctora diga que tenemos que ver datos y ella no presenta uno solo. Los datos están totalmente de lado de lo que estoy diciendo. Como decía, 70% de las asignaciones públicas están haciendo por asignación directa. Evidentemente esto no corrobora, no ayuda en nada a la transparencia y evitar la corrupción. Dice que se ha desnudado a la corrupción, pues dígame en dónde, porque yo a todos los veo bien arropados, particularmente, y no es Bartlett, por favor, sea seria, doctora. Son Bartlett, Irmerendira Sandoval, Ana Gabriela Guevara, los Ares, si me deja hablar, por favor, yo le dejé hablar a usted, ahora sí, si me deja hablar, gracias. Si me deja hablar, por favor, si me deja hablar, por favor, gracias. Si no tiene datos, no interrumpa. Entonces tenemos una larga lista de gente cercana al presidente a la que no han tocado ni con el pétalo una rosa. Hablaba ella de estas mafias del poder, no sé cómo llamaría ella a Ricardo Salinas Pliego, que mantuvo sus tiendas abiertas en plena pandemia, que debe un montón de impuestos que no le están cobrando. Pues parece que aquí lo que pasa es que hay un capitalismo de cuates que es idéntico al que teníamos en administraciones pasadas, nada más que con cuates nuevos. Hablaba de los medios, dígame usted cómo justifica el dineral que le están pagando a la jornada para que tenga una cobertura a favor, amigable con este gobierno. Y dígame también cómo justifica usted la represión que ha habido contra los medios que son críticos. Yo trabajo en uno de ellos, en el diario Reforma. Le diría que en cuanto a números, ¿quiere usted datos? Se los doy. El crecimiento de la economía mexicana va a ser negativo en 10 puntos porcentuales este año. El año pasado, ya antes de la pandemia, decrecimos, a pesar de que todo el mundo estaba creciendo a tambor batiente. Tenemos un crecimiento en la deuda pública, un endeudamiento crecido en 12 puntos del PIB. Tenemos el mayor nivel de endeudamiento que teníamos desde los años 80 y creciendo. Tenemos un déficit público de 2 puntos del PIB esperado para los próximos años. Hay 10 millones de nuevos pobres y 33 millones de desempleados y subempleados con un gobierno que no ha metido las manos para evitar esto. Y me habla usted de popularidad, doctora, una vez más, sea seria. El populismo se trata de eso, de incrementar la popularidad a costa de el bien del país de largo plazo. Es la incapacidad de tomar las medidas que se tiene que tomar para provocar progreso, aunque a veces las medidas no sean del todo populares. Hitler, Mussolini, Pinochet, todos fueron populares en su momento. No podemos medir un gobierno por su popularidad, lo medimos por lo que está consiguiendo, y aquí este gobierno lo que está consiguiendo es pobreza, está consiguiendo más desigualdad, está consiguiendo más corrupción, menor crecimiento económico. Este va a ser el primer sexenio en la historia donde la economía va a ser menor al final del sexenio que al principio. Esto es algo verdaderamente brutal. Y el otro dato que le doy, doctora, y ojalá que en sí al menos reconozca la brutal ineptitud que ha habido, es el de oficialmente 105,000 mexicanos muertos por la pandemia, aunque el propio gobierno acepta que probablemente esa cifra está más cerca de los 250,000. Doctora Concheiro. Yo creo que hay una cosa muy importante. Yo creo que para hablar de seriedad tenemos que hablar de procesos, de fenómenos que están ocurriendo, que ahora en realidad cuando hablamos del apoyo que hay de la sociedad, la determinación de una sociedad por este cambio, rápidamente la derecha siempre ha manejado epítetos o
construcciones abstractas como esto del populismo para ver si nos asustamos. Antes era el comunismo. La verdad es que hay una sociedad que no se deja engañar. Eso es lo que los tiene muy molestos. Es una sociedad que sabe que se han cambiado las prioridades. Esto es lo que los tiene muy histéricos, muy molestos. Las prioridades. Estamos hablando de un momento particularmente serio en todo el mundo, señor Jorge Suárez. La crisis no es de México, los muertos no son de México. Entonces, agarrarse de ahí me parece hasta poco ético. Eso es en lo que ha incurrido mucho de la prensa opositora, en una falta de ética, de manejar de manera sensacionalista un asunto que es mucho más serio, mucho más, y a mí me gusta cómo se ha abordado, por ejemplo, el tema de la pandemia, porque se ha tratado como se tiene que tratar, viendo sus antecedentes, viendo las causas de fondo. Y las causas de fondo fue un país saqueado, un país empobrecido, un país al que se le vende comida chatarra, empresarios a los que ustedes defienden, esos que venden chatarra, que venden veneno a la población para comer. Eso es lo que tenemos que entender también en un aspecto como es el de la pandemia, y así tantos otros. Las prioridades se han cambiado, se está viendo a la población. Creo que esto no es la panacea, yo no creo que eso exista, creo que son procesos que tenemos que ver en qué dirección van. Y la dirección es la que les molesta profundamente, porque están viendo desde los privilegios, desde las élites corruptas, desde las élites insaciables. Eso es el problema. La gran mayoría del pueblo mexicano es gente de trabajo, es gente que está viendo llegar a sus domicilios recursos, apoyos. Esto de las asignaciones directas es justamente para evitar todo el saqueo, señor Jorge Suárez. En el camino se ha saqueado cuando están todas las otras intermediaciones. Claro que sí. Hay que pensar en la forma directa de llegar al apoyo, porque entonces eran los... Ahora sí me hizo reír, doctora. Eran los ricos con esos recursos. Y son esos sectores los que no pagan impuestos, efectivamente. No una persona, un sector que no paga impuestos, que tiene las más bajas tasas de impuestos, y ahora viene un gobierno a decir, señores, por lo menos paguen. No les ha subido los impuestos, como creo yo que deberá de hacerse en algún momento. Pero por lo menos paguen. Pero no, están coludidos con los negocios sucios, en fin, hay una descomposición de ese lado que les permite hablar en este tono. Pero yo creo que lo más importante es que veamos las partes constructivas, programas que son de mucha importancia. Yo creo que es muy importante los programas que ha hecho Bienestar en esta ocasión, que están pensados de manera mucho más integral. Se está atendiendo a la población indígena en muchos lados, está habiendo realmente una actitud, porque esto de que se reprime a los medios es verdaderamente desvergonzado, porque en este país sí que sabemos, ¿verdad, Carmen?, lo que es la represión. Ahí está. Justamente ese es el tema. En este país sí sabemos lo que es la represión, ¿verdad, Carmen? Yo no entiendo, y aquí, por ejemplo, ya vi que hay uno que otro, como Martín Noyola, y yo sé que se vienen a informar de este lado, pero quieren descifrizarse. Bienvenidos sean al camino que quizás los ayude a iluminarse un poquito más. Bienvenidos al espacio donde quizás se iluminen un poco más sus caminos, mis amigos. Amén. Aquí, mis amigos, el asunto es que dice este hombre que en el tema de Salinas Pliego no se le están cobrando los impuestos. Lo repito, es articulista del Reforma, debería, nada más por expectativa, estar un poquito más informado, que se fueron a tribunales y prácticamente el tribunal obliga a Salinas Pliego a pagar 18,000 millones de impuestos. 18,000 millones de pesos en impuestos, porque Salinas Pliego se fue a tribunales porque no quería pagar ni un peso.
aunque en realidad debe 35,000 millones de pesos en impuestos. Mismos 35,000 millones que perdió con todo y la apertura irresponsable de sus sucursales en la pandemia. O sea, hay que estar un poquito informado. Uno pensaría que cuando se dedican o escriben en el Reforma están un poquito más informados. Ya veo que no. No me extraña tampoco, pero pensarían. Nada más es para que quede eso claro. O sea, un tribunal falla para que Salinas Pliego pague 18,000 millones de pesos. Y entonces Salinas Pliego todavía después de ese fallo la arma de atos y dice no. Me voy a ir hasta las últimas instancias porque ellos no me van a decir cuánto es lo que yo tengo que pagar. Al final, cuando me digan el saldo final, yo pagaré. O sea, como queriendo hacer una rebaja de a ver cuánto menos, o sea, le está regateando al SAT. O sea, Salinas Pliego le está regateando al SAT. Así el nivel de codez, de austeridad o de, ¿cómo llamarlo? Así el nivel de soberbia, de cinismo y de todo lo que quieran de Salinas Pliego. O sea, debe más de 35,000 millones de impuestos que no ha pagado por condonaciones de las administraciones pasadas y le dicen, va, paga 18,000, que es, ya, digamos que con todo y el fallo y esto, o sea, vamos a llegar a un acuerdo, paga 18,000 y dice, no. Ya ni el Barzón por lo menos acepta que debe. Ese es el Salinas Pliego, del que dicen que no le cobran los impuestos. Ese es Salinas Pliego. Hay cuestiones, por supuesto, que hay que criticar. Sí, hay cuestiones donde hace falta mano dura. Claro que sí. Por supuesto que falta mano dura. Claro que falta. Pero, ojo, eso no quiere decir que sea exactamente igual. Cuando dice este articulista del Reforma, medios que han sido reprimidos como en el que yo trabajo, ¿neta? Seamos netos. A ver, señor productor, ¿has visto que repriman al Reforma? Se ríe. Por supuesto que no. Lo único que han hecho es responderles. O sea, si no le gusta el Reforma que le respondan, pues que no publique. O sea, si eres medio y no te gusta que te respondan, o sea, si eres medio, publicas y no te gusta que te respondan o que te den réplica, ¿para qué publicas? Es lo mismo que le aplicamos a una red de mola. Publicas algo y no te gusta que te respondan, entonces ¿para qué publicas? Creo que es muy simple. Es como si yo me pongo a quejar de los tipos como Martín Noyola y digo, es que ¿por qué vienen al programa? Me vienen a criticar. Pues sí, ya sé, para esto o sea, yo sé a lo que le tiro. Es un canal público. Es un canal público en donde promovemos el debate, en donde promovemos la crítica, en donde promovemos la participación. Creo que es incongruente decir, no me vengas a criticar cuando estoy diciendo, cuando estoy criticando, cuando estoy hablando, cuando estoy saliendo a cuadro. Creo que es incongruente. Y lo que dice este hombre, Vélez, es una incongruencia por todos lados. Hay que tener cara para ser articulista del Reforma y decir enfrente de una periodista que censuraron que te reprime el gobierno actual cuando lo único que hizo fue bajar la lana. Ahora, habla de La Jornada. Efectivamente, La Jornada es el diario al que más presupuesto le destinan. Sí es cierto. Nadie les va a desmentir eso. Sí es al que más presupuesto le destinan. Pero en comparación con lo que le destinaban las administraciones pasadas, es mucho menos. O sea, La Jornada es un medio que siempre ha estado dentro de los que más dinero le dan. La Jornada, El Universal, son de los medios a los que más recursos se les han dado. Ahora, aparte, las administraciones pasadas le daban dinero a los opinólogos por sus opiniones. López Dóriga, Adela Micha, Ricardo Alemán, Ciro Gómez Leiva a través de Imagen y demás, ¿no? Son medios que recibían recursos a través del gobierno federal para opinar, única y exclusivamente opinar. La Jornada siempre ha estado dentro de los medios que más dinero recibe porque tiene una amplia cobertura, ¿no? Es lo que vende La Jornada, que llega a muchos lados y que es muy leído y demás. Y al final, mis amigos... Que no es mucho, recibe 7 de cada 100 pesos para publicidad oficial. La Jornada, sí, 7 de cada 100, sí, por supuesto. Ahora, estamos hablando de una cantidad grande, sí, estamos hablando de varios millones, claro que sí. El Reforma no recibe tantos millones, porque al final los empresarios, que son dueños del Reforma, tienen formas muy interesantes y curiosas, entre legales e ilegales, de hacerse de la lana y de lavar recursos. Si no, bien podríamos empezar a preguntarle al Reforma si ya publicó algo de Nexium, ¿saben? Si ya publicó algo de Nexium. Sobre todo cuando la hija del dueño del Reforma andaba tomando casas para pasárselas a Keith Raniere, que recientemente fue sentenciado, o sea, encontrado culpable y sentenciado por la secta sexual que tenía. O sea, quizás valdría la pena que el diario Reforma nos mencionara
si ya, o sea, al menos este articulista, si al menos tiene un poquito de noción sobre lo que hacen los dueños del Reforma y sus herederos con el recurso o con las acciones o con el activo fijo del propio diario, creo que valdría mucho la pena que eso lo mencionaran. Lo repito, que hable alguien del Reforma de represión, hay que tener un chingo de cara.